Soluciona el problema práctico 2.5, capítulo 2, leyes básicas del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Saricu. La instrucción de este problema práctico 2.5 nos dice lo siguiente: encuentra el voltaje 1 y el voltaje 2 en el circuito de la figura 2.22. Este es el circuito. Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de todos los voltajes dentro de un circuito son igual a 0. Y bueno, lo primero que debemos hacer es definir el sentido de la corriente dentro del circuito. Hay dos maneras de hacerlo: la manera horaria, que sería que comienza de izquierda a derecha, y la manera antihoraria, que comienza de derecha a izquierda. En mi caso, en este circuito lo voy a definir de manera horaria, es decir, de izquierda a derecha. Esto que estoy dibujando es el sentido de la corriente. Ahora aplicamos la ley y formamos la siguiente ecuación respetando el sentido de la corriente. Comenzamos con este voltaje. Vemos que la corriente entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Esto indica que este voltaje es negativo, es decir, es de menos 10 volts. Ahora pasamos al voltaje V1. En este voltaje, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, lo que indica que este voltaje V1 es positivo. Ahora pasamos a este voltaje. En este voltaje, la corriente entra por el negativo y sale por el terminal positivo. Por lo tanto, esto indica que este voltaje es de menos 8 volts. Ahora pasamos al voltaje V2 y en el voltaje V2 la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, lo que indica que este voltaje V2 es negativo y esto lo igualamos a 0. Ahora analizamos el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Por qué vamos a analizarlo? Bueno, hemos encontrado esta ecuación, pero tenemos un problema. No conocemos V1 ni conocemos V2. Por lo tanto, recurrimos a la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice lo siguiente: el voltaje va a ser igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Con esto podemos sustituir o igualar V1 y V2. En el caso de V1 obtendríamos lo siguiente: la corriente no la conocemos, pero la resistencia sí la conocemos, que son 4 ohms. Y en el caso de V2, V2 es negativo, le respetamos su signo. Menos V2 va a ser igual a la corriente, que es la misma que en V1 y solo cambia su resistencia. La resistencia en este caso es de 2 ohms. Ahora, en V2 tenemos que quitarle este negativo y para quitarlo lo podemos multiplicar todo por menos 1 y obtenemos lo siguiente: V2 va a ser igual a menos 2 ohms por la corriente. Y ya con estos dos términos podemos sustituirlos en la ecuación que obtuvimos previamente y ahora sí podremos obtener un valor. Ahora lo que haremos es que en la ecuación que ya teníamos vamos a sustituir lo que obtuvimos para V1 y para V2. Realizando esto obtenemos lo siguiente: menos 10 volts
más la corriente por 4 ohms menos 8 volts menos, abro paréntesis y adentro pongo menos la corriente por 2 ohms. Cierro el paréntesis y esto va a estar igual a 0. Ahora agrupo términos semejantes. Menos 10 volts menos 8 volts da como resultado menos 18 volts más la corriente por 4 ohms. Ahora, en este caso, tenemos una multiplicación de signos negativos. Eso va a dar como resultado un signo positivo y va a ser más la corriente por 2 ohms y esto va a estar igual a 0. Ahora podemos agrupar estos dos términos y obtenemos lo siguiente: menos 18 volts más la corriente por 6 ohms y esto va a estar igual a 0. Ahora pasamos los menos 18 volts del otro lado de la ecuación y obtenemos lo siguiente: la corriente por 6 ohms va a ser igual a 18 volts. Ahora despejamos la corriente. Para esto debemos pasar estos 6 ohms a dividir a 18 volts y obtenemos lo siguiente: la corriente va a ser igual a 18 volts entre 6 ohms. Realizamos esta división y obtenemos lo siguiente: la corriente va a ser igual a 3 amperios, debido a que volts entre ohms da como resultado amperios. Por lo tanto, la incógnita I o la corriente es igual a 3 amperios. Para finalizar, lo que debemos hacer es sustituir el valor de la corriente en lo que obtuvimos para B1 y para B2. Es decir, hacer lo siguiente: B1 era igual a la corriente, que en este caso son 3 amperios por 4 ohms. Realizamos la multiplicación y obtenemos que el voltaje 1 va a ser igual a 12 volts. Y esta es una respuesta. Ahora pasamos al voltaje 2. El voltaje 2 va a ser igual a menos por la corriente, que son 3 amperios por 2 ohms. Realizando la multiplicación, obtenemos que el voltaje 2 va a ser igual a menos 6 volts. Y esta es la otra respuesta de este problema práctico 2.5.